Ayuda a nuestra mamá, se está desvaneciendo. Lo que descubrió el rico te hará llorar. Era una noche oscura y tormentosa, y en un pequeño pueblo, una madre estaba a punto de desaparecer. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora eran dos espejos vacíos. La gente decía que había cosas extrañas en su casa, whispers inquietantes que se deslizaban entre las paredes. ¿Es verdad? Se hablaba de luces que parpadeaban en la madrugada, de ecos de risas que nunca llegaron a escucharse. Cada noche, su familia, su esposo y sus 3 hijos la miraban desvanecerse como un sueño al amanecer. Era un drama digno de una novela, pero era su vida. En la escuela, sus amigos notaban que algo no estaba bien. Carla, la más pequeña, sentía un nudo en su garganta cada vez que miraba a su madre. ¿Por qué se ríe tan poco?, se preguntaba. La madre se sentaba en la cocina con los ojos perdidos, como si estuviera esperando algo o a alguien. ¿Cuántas veces habían buscado respuestas en esos ojos y cuántas veces habían regresado decepcionados? ¿Qué era lo que realmente le sucedía? La tensión en el aire era palpable. Cuando el sol se ponía, la casa crujía como si tuviera vida propia. Luis, el padre, no podía dormir. Se pasaba las noches vigilando, esperando ver algo salir de la oscuridad. Había murmullos sobre una sombra que rondaba por el vecindario, algo que incluso hacía que los perros aullaran. «Es un espíritu», decían algunos. «No es normal», susurraban otros, cruzando los dedos para que no tocara su puerta. Entonces, una noche, algo inusual sucedió. Un desconocido llegó al pueblo, un hombre con vestimenta elegante, un rico que decía tener el poder para ayudar. Pero nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba. Se decía que era un sanador, pero también un cazador de secretos. Y su interés por la madre cautivó y aterrorizó al pueblo al mismo tiempo. ¿Estaba realmente ahí para salvarla o había algo más oscuro en su visita? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La desesperación de la familia crecía. La noche en que el hombre comenzó a hablar con la madre, todo se tornó borroso. Era como si la madre estuviera atrapada en un trance, hipnotizada por sus palabras. ¿Qué le dirá? ¿La salvará o la condenará?, se preguntaban los vecinos, observando en silencio desde sus ventanas. Los ecos de su risa se convirtieron en gritos ahogados, y el miedo comenzó a apoderarse de todos. Pero, en el fondo, había una chispa de esperanza. Puede que el hombre tuviera respuestas. O, tal vez, solo venía a alimentar el misterio que la rodeaba. Cuando la puerta de la casa se cerró, un grito rompió la calma. ¿Qué sucedería a continuación? El eco del grito se desvaneció, dejando un silencio inquietante que se sentó pesadamente sobre la casa. Luis, el padre, sintió como su corazón latía desbocado en su pecho. Sintió que el aire se volvía espeso, cada respiración era como un susurro en medio de un grito sordo que resonaba en su mente. ¿Qué había pasado dentro de esas 4 paredes? El peso de su impotencia era abrumador. Carla, temblorosa, se acercó a la puerta. La curiosidad infantil se mezclaba con el miedo. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz apenas era un murmullo, pero el silencio dentro de la casa respondió con un vacío ensordecedor. La tensión acumulada en esa noche oscura era palpable, como si un destino ineludible se cerniera sobre ellos. El desconocido, con su atuendo lujoso y sonrisa enigmática, había tenido un efecto hipnotizador en la madre. Nadie sabía lo que le había susurrado, pero algo en su mirada sugería que no todo era lo que parecía. «No puede ser», murmuró Luis, sintiendo que su comida se atoraba en su garganta, «esto debe detenerse». Pero su voz sonó casi como una súplica más que una declaración firme. Mientras tanto, los vecinos comenzaban a murmurar entre sí, formando un círculo tenso alrededor de la casa de la familia. Había un miedo colectivo que se extendía, cada uno compartiendo su teoría sobre el extraño. «¿Y si el rico está jugando con ella?», preguntó una mujer mayor, su voz temblando. «O peor, ¿y si es un mensajero de la muerte?». Todos se miraron, la incomodidad crecía como una sombra que envolvía el pequeño pueblo. Al interior de la casa, la madre parecía estar en un trance, su cuerpo pálido como la cera, reflejando una calma inquietante.
¿Por qué no haces algo? Tienes que sacarla de ahí. Gritó Luis, más hacia sí mismo que hacia los demás. Sin pensarlo dos veces, decidió entrar, empujando la puerta con fuerza. No podía dejar que esa noche fuera el final. Tenía que pelear, tenía que rescatarla. Al cruzar el umbral, una brisa gélida lo envolvió y notó que la luz parpadeaba erráticamente, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Se acercó a su esposa, quien estaba sentada en el suelo, con una expresión ausente. Amor, mírame. Necesito que salgas de aquí. La madre no respondió, sus ojos estaban perdidos en un lugar que él no podía alcanzar. Fue entonces cuando sintió algo detrás de él, una presencia que parecía empujarle hacia adelante. Se dio vuelta y allí estaba el extraño, con una sonrisa provocativa, sosteniendo algo entre sus dedos, un pequeño frasco que brillaba débilmente con un color inquietante. Esto puede ayudarla, o quizás no. Depende de lo que decida, dijo el hombre, su tono suave y seductor. Pero a veces, las decisiones tienen un precio. Luis sintió como la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres de nosotros? Su voz resonó, pero el rostro del hombre era una máscara de calma y perversión. No había respuestas, solo un dilema aterrador. ¿Debería arriesgarse a aceptar la oferta, sabiendo que podría costarle a su familia más de lo que pensaba? Tenía que decidir en ese instante, antes de que el tiempo se le escapara de las manos. La tensión creció, el frasco brilló más intensamente y en ese momento, la madre levantó la cabeza, sus ojos fijos en su esposo. Había una luz en ellos, pero también una advertencia. Luis, dijo con voz débil, no. ¿Qué significaba eso? El hombre sonrió, y la sensación de que algo horrible estaba por suceder envolvió a la familia. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Pero a qué costo podría ser que la verdad sea más oscura de lo que jamás imaginaron? Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la mirada de su esposa lo atravesaba, como si ella estuviera luchando por salir de un profundo abismo. El sosiego que emanaba de ella contrastaba con la tormenta de emociones que invadía a Luis. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con no? Cada palabra le salía abrazada por la urgencia. El extraño alzó una ceja, como si la respuesta a su dilema fuera un juego divertido. Sin dejar de sonreír, acercó el frasco a la luz temblorosa que emanaba de la lámpara, revelando un líquido oscuro que parecía retorcerse y burbujear en su interior. La salvación puede venir a un costo mayor del que imaginas. A veces, lo que pedimos no es lo que realmente necesitamos, murmuró mientras un vaho frío llenaba el aire. Luis sintió que su corazón se detenía. La advertencia de su esposa caló profundamente en su mente, pero el temor de perderla lo impulsaba a actuar. Con un movimiento brusco, le quitó el frasco de las manos al extraño, quien lo miró como si lo observara con una mezcla de admiración y diversión. No quiero tu condena. Solo quiero a mi familia, gritó Luis, su voz resonando en la habitación vacía. La mano de su esposa cayó sobre su brazo. Sus dedos eran fríos y etéreos, como si ella ya estuviera medio fuera de su mundo. Luis, no lo hagas, pero la luz del frasco era hipnótica. Su fulgor parecía versar un canto que llamaba a Luis a acercarse más. Se sintió como un insecto atraído a la llama, incapaz de resistirse. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me pides a cambio?, inquirió, su tono casi susurrante, como si cada palabra le costara más de lo que podía soportar. Todo tiene un costo, dijo el extraño, acercándose lentamente. La vida es un delicado equilibrio entre ganar y perder. Pero digamos que, a veces, debes considerar que tan lejos llegarías por aquellos a quienes amas. De repente, el vaso cayó de las manos de Luis, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del vidrio estrellándose contra el suelo rompió el trance en el que se encontraban. La madre gritó, esta vez no con una voz ausente, sino llenando la habitación con un terror palpable que hizo eco en las paredes. Luis, detente. Luces parpadeantes llenaron la habitación, y una sombra comenzó a salir de las paredes, tomando forma. Luis sintió un nudo en la garganta. Aquello no era más que un reflejo de sus miedos, pero la realidad se cernía sobre ellos con fuerza. Lo que antes había parecido un simple juego se transformaba ahora en una pesadilla viviente. «Mamá», gritó Carla desde la puerta, pero el miedo mantenía su cuerpo paralizado. La madre cayó de rodillas, abrumada, mientras una risa melodiosa brotó del extraño, resonando en sus oídos. Siempre has creído en los cuentos de hadas, pero esta es la verdadera historia.
A veces, las decisiones más sencillas son las que nos hunden en la oscuridad, dijo, su sonrisa iluminándose con una ferocidad que helaba la sangre. La sombra avanzó, extendiendo sus tentáculos hacia ellos, como si pudiera tragar no solo su luz, sino también sus esperanzas. Era un recordatorio de que lo desconocido siempre acecha, esperando el momento perfecto para atrapar a aquellos cuya luz titila con más fuerza. Luis, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, miró a su familia. La decisión era crítica. ¿Se atrevería a enfrentar la sombra o buscaría en su corazón la manera de liberarse de este terror y salvar a su esposa, al igual que el extraño había desencadenado su peor pesadilla? Luis sintió que la oscuridad lo envolvía. El costo de su elección no había sido revelado, pero estaba claro que un sacrificio debía hacerse. Estaba dispuesto a perderlo todo por rescatar lo que más amaba. Cuando su mano temblorosa se extendió hacia la sombra, una risa resonó en el aire, preguntándose quién sacrificaría más por el otro. Y en ese instante, Luis comprendió que la verdad no siempre era como la imaginamos. La sombra se intensificó y la risa se mezcló con llantos, a medida que la familia quedaba atrapada en un abismo que no los dejaría escapar. ¿Quién saldría herido y quién encontraría redención en medio de tanta oscuridad? La sombra tomó forma, convirtiéndose en un espectro sin rostro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Luis sintió que el aire se volvía denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. Luis. No. El grito de Carla sonó agudo, rompiendo el silencio como un rayo. Su hija había decidido cruzar la puerta, pero la sombra se movió como un rayo, cortando el camino entre ella y su madre. ¿Qué has hecho?, dijo, temblando. La piel de Luis se erizó al ver que la sombra se retorcía con cada palabra que empujaba hacia afuera, como si el pánico alimentara su existencia. No me importa el costo, solo quiero volver a casa, quiero que esté bien. El extraño comenzó a reírse, pero esta vez su risa no era divertida, era sibilante, como un susurro de traición. Nadie es capaz de separarse del costo de sus decisiones, Luis. La vida toma lo que le pertenece. Pero hay formas de jugar con el destino. Luis sintió que su estómago se retorcía. En su mente, peleaban los recuerdos felices y el horror del momento actual. La voz del extraño, profunda y seductora, penetró en sus pensamientos. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?, preguntó, como si le ofreciera una trampa disfrazada de salvación. No hagas esto, imploró su esposa, con una voz débil, casi un eco. Tenía la mirada perdida y, a la vez, muy presente, como si estuviera a punto de decir algo crucial, algo que podría cambiar el rumbo del horror que los envolvía. Luis, la oscuridad no puede ser vencida con más oscuridad. Eso solo la fortalece. La sombra avanzó, acercándose a ella, y Luis sintió que su corazón se partía. La posibilidad de perder a su familia lo hacía temblar. Con cada centímetro que se acercaba, la desesperación crecía en su pecho. No me dejes, por favor. La súplica era un grito en su interior, un deseo ardiente de encontrarse con la luz, de recordar que el amor siempre había superado la oscuridad. Mientras el ser tenebroso se retorcía hacia su esposa, un destello de resolución encendió el pecho de Luis. ¿Y si en lugar de huir, él encarara al monstruo? Miró a sus ojos, buscando la esencia que había amado siempre. La sombra había tomado control, pero él aún podía hacer algo. No te dejaré ir, gritó, su voz llenándose de una fuerza inesperada. El extraño dejó de reír e inclinó la cabeza, con incertidumbre llamando a sus ojos oscuros. Luis dio un paso al frente, confrontando a la sombra que ahora se había detenido, como si su avance dependiera del estado emocional del hombre. Las luces comenzaron a parpadear y la risa se volvía sorda, perdida en la confusión de la batalla entre amor y terror. Luis. Te estás metiendo en algo peligroso. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes. No sacrifiques lo que has luchado tanto por proteger, sonó una voz alertadora en su mente, pero era como si un nuevo vínculo lo uniera a su esposa. La presencia de ella, aunque distante y helada, le daba coraje. Con un empuje de voluntad, extendió su mano hacia la sombra, enfrentándola como un guerrero al épico desafío de proteger a su familia. Era una jugada arriesgada. Pero si debía sacrificarse, si debía dejarse llevar por la oscuridad para salvarla, lo haría sin dudar. Haré lo que deba. Por ti y por Carla, resonó su voz firme en el clamor desesperado de la habitación. Mientras profería aquellas palabras, sintió la sombra tambalearse. Esa pequeña chispa dentro de él podía ser lo que necesitaba. Pero, ¿qué sucedería a continuación? La respuesta no era clara y el futuro era una niebla espesa.
¿Se sumergiría tan profundo que nunca volvería? Los ojos del extraño iluminaban la habitación, una mezcla de anticipación y diversión que helaba la sangre. Es un camino oscuro, Luis. Pero la luz a veces solo se encuentra al final del túnel si es que hay un final. Con cada pulso de su corazón, la pregunta latía en su mente, ¿podría enfrentarse al costo de salvar lo que más ama? La sombra lo observaba, lista para reclamar su precio. ¿Sería Luis lo suficientemente fuerte para desafiar no solo a la oscuridad, sino a su propio destino? La habitación se volvió un campo de batalla de emociones, donde el amor y el miedo se entrelazaban. A medida que Luis mantenía la mirada fija en la sombra, sintió la fuerza de su determinación vibrar como un tambor en su pecho. La sombra perdió forma, descomponiéndose en múltiples destellos oscuros que parecían danzar a su alrededor. El extraño sonreía, sus ojos brillando con una malignidad que helaba la sangre. «Vas a luchar, Luis». La voz del extraño se volvía seductora, revelando su propio deseo de confundir y consumir. ¿Crees que puedes enfrentarte al abismo sin perder algo valioso en el camino? Es tiempo de que descubras el verdadero precio de tu amor. Luis tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. La sombra, ahora en forma de pequeñas serpientes oscuras, empezó a deslizarse hacia Carla. «No», gritó, extendiendo su mano, ahora buscando no solo el amor, sino también la salvación. La conexión que había cultivado durante años le daba poder, algo que ni el extraño ni su sombra podrían robar. ¿Que estás dispuesto a perder por ella? La voz del extraño resonó, como un eco lejano, manipulando su mente. La presión se intensificaba. Podía sentir el sudor frío cubrir su frente mientras una nueva idea brotaba en su mente. Si había una forma de despojar a la sombra de su poder, tenía que ser al conectar su luz con el amor que tenía por su familia. Luis recordó aquellos momentos pasados, las risas compartidas en el parque, las noches de cuentos antes de dormir, la profunda mirada en los ojos de Carla cuando la abrazaba por primera vez. Esa conexión era su fuerza. Cerró los ojos, buscando ese sentimiento dentro de su ser. «Si me llevas a mí, déjala ir». La promesa salió de sus labios, resonando con una sinceridad que llenó el aire. La sombra retrocedió un instante, como si dudara. Eso le dio a Luis una oportunidad. «He vivido por ella. Haré lo que sea necesario». La sombra pareció reír, pero no de una manera alegre, era una burla sibilante que resonaba en los muros. «Las palabras son solo susurros en la oscuridad, Luis. Tu amor no puede modificar el precio del sacrificio». Las serpentinas oscuras fueron más alocadas, retorciéndose en el aire reclamando a su alrededor como si buscaran la captura definitiva. «Lo que amas realmente se te revelará cuando enfrentes lo que temes», resonó la voz, pero ahora sentía la autoridad del amor como una luz en su interior. Luis se acercó a Carla, el miedo desgarrándole pero con una ferviente necesidad de protegerla. «Carla, mantente cerca de mí», le dijo, mientras un aura de determinación comenzaba a envolverlos. No había espacio para la desesperación, solo existía la luz del amor que deseaban compartir. Con cada paso, esa luz crecía, empujando las sombras hacia las esquinas de la habitación. El extraño dejó de sonreír, su rostro ahora una máscara de furia. ¿De verdad crees que podrás salvarlo? Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Luis se sintió extraordinariamente ligero, como si el peso del miedo se hubiera esfumado. «No puedo perder lo que es parte de mí. Carla es mi vida». La sombra convulsionó, como si se estuviera despedazando, susurros de desesperación llenando el aire. De repente, un destello de luz emergió de la unión que habían creado, brillante y envolvente, rompiendo el oscuro manto que amenazaba con devorarlos. Luis sintió que las sombras retrocedían, que su luz había tomado vida propia. Al final, el extraño se agitó, impotente ante lo que había desatado. «No puedes escapar del destino», gritó, pero la luz continuaba girando, desdibujando las fronteras del horror que habían creado. Fue en ese instante que Luis comprendió, la batalla no era solo contra la sombra, sino una lucha profunda contra lo que lo separaba del amor que existía en su núcleo. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar su logro y pensar que la oscuridad había sido derrotada, un estallido de viento helado congeló el tiempo. La sombra se retorció hasta el punto de romperse en un espectacular destello, dispersándose en el aire como cenizas volando en una tormenta. «Recuerda, todo afán trae consecuencias», fueron las últimas palabras del extraño, creando una ola que los arrastró y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió negro. Luis volvió a abrir los ojos, viendo un entorno completamente distinto. La presión en su pecho había vuelto, pero ahora,
¿Qué pasaría con Carla? ¿Dónde estaban? La luz de sus recuerdos se había disuelto. Un escalofrío recorrió su espalda al sentirse muy solo en un lugar desconocido. Carla, gritó, su voz resonando en una vasta oscuridad. Una nueva pregunta se formó, pesada, como una losa sobre su corazón. ¿Había realmente salvado a su familia, o todo había sido en vano? ¿Estaban atrapados en un nuevo tipo de penumbra? Mientras la soledad lo abrazaba, el eco de la risa del extraño resonó en su mente, invitándolo a descubrir un nuevo tipo de terror, el miedo a la pérdida definitiva. ¿Podría él encontrar el camino de regreso? Los ecos de su voz se extinguieron, y la oscuridad que los rodeaba parecía absorber cualquier fragmento de esperanza que Luis había logrado construir. El frío era palpable, como si una marea de desesperación lo estuviera envolviendo lentamente. Resultaba imposible saber si Carla estaba a su lado, pero el desasosiego latía con fuerza en su pecho, como un tambor que anunciaba su propia angustia. Carla volvió a gritar, sintiendo que el sonido se desvanecía en la negrura. No había respuesta. El silencio era abrumador y su mente comenzó a llenarse de pensamientos desordenados, temores que se hacían más reales con cada segundo que pasaba. Y entonces, una figura surgió en medio de la negrura, era un reflejo distorsionado de Carla, sus ojos apagados, como si la luz que alguna vez brillaba en ellos se hubiera consumido. Luis murmuró, su voz un susurro, una melodía rota. No sé dónde estamos. Luis sintió un nudo en su garganta, pero supo que debía ser fuerte. Estamos juntos. No te dejaré ir. La determinación en su corazón no flaqueaba, aun cuando el terror lo amenazaba por todas partes. Ella era su razón, su motivación para luchar. La figura de Carla pareció fluir en el espacio, como una sombra atrapada en un sueño. ¿Y si está todo perdido? ¿Y si el extraño tenía razón? La duda de Carla se convirtió en una tensión palpable, desgarradora, que se entrelazaba con los recuerdos felices que había compartido con ella. No, contestó Luis con firmeza, no podemos pensar así. Recordemos quiénes somos. Tu risa, tus sueños, eso es lo que somos. Esto es solo una prueba y debemos encontrar el camino. A medida que sus palabras resonaban, la imagen de Carla se recuperó un poco, como si un hilo de luz intentara volver a unirlos, pero, de repente, la figura se convulsó, y en ese mismo instante, Luis sintió un dolor punzante en su pecho, una especie de desgarradora conexión con lo que estaba ocurriendo. La sombra oscura que había estado desvaneciéndose comenzó a tomar forma nuevamente, como si hubiera guardado fuerzas para un resurgimiento final. Un destello rojo iluminó el aire, formando rostros distorsionados de aquellos que habían hecho daño y que ahora se burlaban de ellos. «¿Creías que era tan fácil?», dijo la voz del extraño, haciendo eco en cada rincón. «El amor es solo un espejismo. Y aquí, te enfrentarás a tus más profundos miedos. Etapas, decisiones y caras del pasado que jamás has podido olvidar». Luis cayó de rodillas, sintiendo que la presión aumentaba, asfixiante. Las imágenes aparecieron. Su infancia, momentos de felicidad, pero también días oscuros llenos de arrepentimiento y decisiones. ¿Qué era esto? Un juicio que lo llenaba de impotencia. Algunas de esas caras estaban presentes, personas a las que había fallado o que había perdido, y el corazón de Luis se retorcía ante el tormento. «Basta», gritó con todas sus fuerzas. «Yo no soy lo que fui. He luchado por siempre, por Carla, por mi familia». Con cada palabra, intentaba desafiar la oscuridad que lo envolvía, cada una de sus afirmaciones un rayo de luz atravesando la bruma. En ese instante, sintió un cambio en el aire. Los rostros distorsionados comenzaron a desvanecerse, aunque aún aparecían, lo hacían como sombras pasajeras. Al mismo tiempo, la figura de Carla se volvió hacia él, había un brillo en sus ojos que antes no estaba. «Luis, por favor», dijo ella, extendiendo su mano. «No podemos permitir que nos derrote. Juntos, somos más fuertes». La convicción en su voz le dio a Luis la fuerza que necesitaba. Era el momento de renacer y ella era su fuente de energía, el motor que lo guiaba hacia adelante. Sin embargo, el extraño no iba a permitir que se escaparan tan fácilmente. Con un movimiento brusco, la oscuridad cobró vida y una ola de energía oscura se cernía sobre ellos, adentrándose en sus pensamientos más íntimos, buscando romper los lazos que los unían. Pero Luis se aferró a Carla, convencido de que el amor podría resistir cualquier tormenta, y justo cuando estaban a punto de ser superados, Luis recordó cómo la luz había funcionado antes. «Tú eres mi luz, Carla. Juntos, somos invencibles.
Juntos levantaron sus manos, entrelazándolas, creando un nuevo resplandor que comenzaba a desafiar el abismo. Sin embargo, antes de que pudieran ver los efectos, un grito desgarrador resonó en su oído. El extraño, lleno de furia, gritó en un tono que les heló la sangre: «No se atreven a desafiarme. Ustedes solo son sombras en el grandioso juego del destino». La luz que habían creado titubeó, y por un momento, la desesperación pareció tomar las riendas. Luis sintió como el tiempo se detenía, su corazón latiendo con un miedo creciente. ¿Podrían realmente superar al extraño? ¿Sería este su fin? ¿Podrían perderse entre sombras interminables para siempre? La resistencia de la luz pareció vacilar por un momento, la bruma oscura estaba cerca de reclamar lo que poseían. Luis se preparó para el impacto, pero antes de que pudiera reaccionar, el paisaje a su alrededor comenzó a distorsionarse, como un lienzo que se retorcía. Con el eco aterrador del extraño resonando en su mente, una pregunta terrible quedó flotando en el aire. ¿Había ardido la esperanza por completo, o solo estaba comenzando a resurgir? La batalla estaba lejos de terminar. ¿Qué nuevos horrores les aguardaban en el siguiente capítulo de su lucha? La distorsión del paisaje se intensificó, y de repente, Luis se encontró en un lugar que conocía muy bien, su viejo hogar. Las paredes estaban desgastadas y el olor a madera vieja lo golpeó con nostalgia. Pero algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada, tensa, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Luis, la voz de Carla rompió el silencio, pero esta vez sonaba lejana, perdida. ¿Dónde estás? Aquí, respondió él, mirando a su alrededor, desesperado. Estoy contigo. Pero su voz parecía existir en un vacío. La imagen de Carla se desvanecía como humo entre sus dedos. La oscuridad que una vez había enfrentado ahora parecía manifestarse en su propia mente, llevándolo hacia momentos que había querido olvidar. Súbitamente, luces parpadeantes iluminaron el lugar y lo que vio lo dejó helado. Figuras del pasado emergieron de las sombras. El rostro de su padre, cansado y triste, apareció junto a él de su hermana, que lo miraba con decepción. ¿Por qué no volviste a casa, Luis?, preguntó su hermana, su voz teñida de dolor. ¿Por qué te olvidaste de nosotros? Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. No. Yo no me he olvidado, gritó, queriendo romper el hechizo que lo mantenía prisionero. Pero cada palabra parecía alimentar la tormenta en su interior. La luz que había creado con Carla se desvanecía poco a poco, como si no fuera más que un destello de esperanza. Solo somos sombras, Lu, dijo su padre con tristeza. Tú, yo, tu madre, todos hemos sido sombras, siempre huyendo de nuestra realidad. El eco de sus palabras retumbó en la oscuridad, y cada frase que pronunciaban le hacía sentir que se hundía más en su propio dolor. Basta, se oyó su propia voz, resonando con furia. No me pueden atrapar aquí. Soy más que mis errores. Luis luchaba contra las corrientes de culpa, el miedo a repetir el pasado volviéndose una corriente abrumadora. Tenía que encontrar a Carla, debía rescatarla de esta oscuridad que se cernía sobre ellos. A su alrededor, el ambiente empezaba a transformarse nuevamente. Las figuras de su familia comenzaron a desvanecerse con una risa burlona. No puedes salvarla, Luis, ellos susurraban, voces entrelazadas con el aire. Ella es parte del ciclo. Un impulso repentino atravesó su ser. Recordó todas las veces que Carla había estado a su lado, cómo había iluminado sus días oscurecidos por la tristeza. No, dijo con firmeza, tomando una profunda inspiración. Ella es mi luz. El amor que tenemos no es un espejismo. A medida que cada palabra se pronunciaba, la oscuridad titiló, permitiéndole un destello de esperanza. Carla, donde quiera que estés, lucha conmigo. No podemos rendirnos. El eco de su voz empezó a mezclarse con la de Carla, resonando en la penumbra. Las sombras titubearon, dando espacio a un resplandor tenue. Luis, estoy aquí, se escuchó la voz de Carla, más fuerte y clara. De repente, una nueva ola de energía se desató. Luis sintió que la conexión entre él y Carla se fortalecía, como dos raíces profundas entrelazándose en el suelo. Pero en ese mismo instante, la risa burlona del extraño volvía a resonar en su mente. ¿Creías que serías capaz de enfrentar sus propios fantasmas? Tu amor puede querer liberarte, pero los horrores del pasado son más potentes de lo que imaginas. Luis sintió como la intensa energía oscura se agolpaba sobre ellos, formando tentáculos que trataban de separarlos. Carla y él lucharon, aferrándose el uno al otro con la fuerza de un amor que había sobrevivido a tantas tormentas.
Sin embargo, el extraño no se detendría aquí. Algo en su voz advertía que aún había más sorpresas reservadas para ellos. Luis sintió como el tiempo se contraía, como si el mundo a su alrededor estuviera esperando el desenlace de su lucha. Todo se oscureció de nuevo y la incertidumbre reinaba. ¿Podrían realmente reconectar su luz en medio de tanto horror, o cederían ante las sombras de su pasado? El futuro se volvía cada vez más incierto, y Luis se preguntaba si aún existía una salida. Pero antes de que pudiera hallar respuesta, a sus dudas, un grito desgarrador resonó, retumbando en su pecho, y todo se volvió negro. ¿Qué demonios les deparaba el destino? ¿Estarían condenados a batallar eternamente con sus propios miedos? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, pero la oscuridad aún tenía muchas jugadas reservadas. La oscuridad lo envolvía, un manto de desesperanza y miedo. Luis intentó abrir los ojos en medio del vacío, pero todo era un mar negro, denso. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en un desfile, resonando en sus oídos. ¿Dónde estaba Carla? La última vez que había sentido su presencia, todo parecía tan claro. Ahora, solo había sombras y ecos que no parecían tener fin. De pronto, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la oscuridad. Era un brillo suave, casi familiar, que le recordó a las noches que pasaban juntos, observando las estrellas. Carla susurró, lleno de un temor casi palpable. Pero no recibió respuesta. La luz centelleaba y bailaba, como si estuviera viva, guiándolo hacia algún lugar desconocido. Al seguir la débil luminiscencia, Luis sintió que sus pies tocaban una superficie extraña, más sólida que el aire vacío que lo rodeaba. Con cada paso, la luz se volvía más brillante, pero la sensación de angustia también aumentaba, como si algo intentara impedirle avanzar. Finalmente, llegó a una sala oscura, inmensa. En el centro había una mesa de madera, la misma que recordaba de su infancia, cubierta de polvo. Sobre ella, una vela encendida iluminaba una serie de fotografías. Luis se acercó con cautela y comenzó a examinar cada imagen, momentos de felicidad que compartió con su familia, fiestas, risas, abrazos cálidos. Entre esas fotos, reconoció una en particular, una de su madre, con una sonrisa que irradiaba amor, pero con un brillo en sus ojos que revelaba sufrimiento. ¿Qué ha pasado?, murmuró, sintiendo una punzada en el pecho. En ese instante, el aire se volvió pesado y un profundo eco resonó a su alrededor. Ella también se ha desvanecido. La voz lo atrapó, familiar y extraña a la vez. Al girarse, vio la figura de un anciano tras de él, el rostro desgastado pero los ojos llenos de conocimiento. Tienes que entender, Luis. Lo que temes no solo afecta a tu pasado. Está aquí, siempre presente. Si no actúas, perderás a Carla y a todos los que amas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Luis, sintiendo su voz temblar. Debes deshacerte de tus sombras. Solo así podrás encontrarla. El amor es la respuesta, pero deberás enfrentarte al horror que hiciste en el pasado. Solo con valor, la luz podrá vencer a la oscuridad. El anciano desapareció en un instante, dejando a Luis con una mezcla de terror y determinación. De repente, una risa burlona resonó nuevamente en su mente, cortando la atmósfera densa. Amor. Valor. Te has olvidado de tu realidad. La única verdad es que tus errores nunca dejarán de atormentarte. Eres un cobarde. Luis sintió que caía, sumido en un torbellino de emociones. Las imágenes de su familia, sus risas, se entremezclaban con recuerdos de las decisiones que había tomado, de las oportunidades perdidas. Se sintió atrapado, como si estuviera en una prisión hecha de su propia culpa. Carla, ¿dónde estás?, gritó, su voz resonando en el vacío. En su desesperación, la luz comenzó a apoderarse de la oscuridad, iluminando cada rincón de su mente. No te dejaré ir, lucharé por ti. Con cada palabra, su corazón comenzó a latir más fuerte. La verdad, aunque dolorosa, lo empujó hacia adelante. Tenía que enfrentarse a sus demonios, a sus miedos más profundos para liberar a Carla de las garras de esa oscuridad que se cernía sobre ellos, pero antes de que pudiera dar un paso más, la risa burlona lo envolvió de nuevo, y una imagen aterradora se proyectó ante él, recuerdos de su madre, pero en su versión más desgarradora. Luis se encontró con su rostro desvaneciéndose lentamente, como si estuviera atrapada en un recuerdo borroso. Eres culpable, susurró el eco. Luis sintió el suelo temblar bajo sus pies. El tiempo se detuvo y un sudor frío le recorrió la frente. Si no actuaba rápidamente, podría perderla a ella también. Con determinación renovada, exclamó en medio de la penumbra, no.
Esto no puede ser el final. Debo enfrentar mis miedos. El aire vibró ante su declaración y la luz se intensificó, empujando las sombras hacia atrás. Pero justo cuando parecía que podía avanzar, un grito desgarrador surgió del abismo, frenando su movimiento. La oscuridad retumbó con risas crueles, llenando el aire de tensión. Luis se sintió paralizado, preguntándose si realmente podría enfrentar su pasado. Pero aún había algo en el aire, algo que le decía que la batalla estaba lejos de terminar. ¿Sería suficientemente fuerte para rescatar a Carla y a todos a los que había perdido? El destino se deslizaba entre sus dedos mientras la oscuridad se cerraba de nuevo, y Luis sabía que debía elegir su camino. ¿Pondría su vida en la línea por aquellos que amaba? La respuesta lo aguardaba al final del oscuro túnel. ¿Pero sería capaz de realizarlo a tiempo? La sombra de Luis se proyectaba sobre la luz temblorosa, un mar de miedo y desespero lo rodeaba. El eco del grito aún resonaba en su mente, y el sudor frío continuaba surcando su frente. No podía rendirse. No podía dejar que el pasado definiera su futuro. Carla, el nombre de ella salía de su boca como un susurro y un grito. Tendría que atravesar la oscuridad, desafiar cada monstruo que había creado en su mente. Con cada pensamiento de ella, el deseo de luchar se intensificaba. La luz frente a él titilaba, como un faro en la tormenta. Pero las risas burlonas lo acechaban, susurros que prometían que el amor era frágil y que la culpa lo aplastaría. Luis cerró los ojos, tratando de recordar cómo era la vida antes de que todo se desmoronara. Antes de que la sombra de sus decisiones lo atrapara, antes de perder a su madre y, posiblemente, a Carla. La imagen de su madre sonriendo le dio fuerzas, una chispa de su amor lo llevó a avanzar. Debo hacerlo, se dijo a sí mismo, el eco de la risa se desvanecía poco a poco. Creyó en el amor, en la luz, con un acto de valentía que parecía provenir de tiempos remotos, abrió los ojos y dio un paso al frente. La oscuridad retrocedió, y la luz lo envuelto en su cálido abrazo. Pero enseguida, el suelo a su alrededor comenzó a temblar aún más. El miedo se apoderó de él otra vez. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si falto al amor que siento por Carla? Pensó, mientras sentía el terror atravesar su pecho. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras distorsionadas de sus seres queridos, cada una con rostros de desamor, decepción y dolor. «Todo es tu culpa», gritaron, centrales en su mente. La voz de su madre resonaba más fuerte que las demás. «Luis, no, por favor, no, no quiero escuchar más», gritó, ahogándose con sus propias palabras. Pero la imagen de su madre se hizo aún más intensa, mostraba momentos de dolor y sacrificio, esa mirada de tristeza que tanto lo atormentaba. «Eso no es verdad. Yo no soy un cobarde», se obligó a mostrar firmeza. El eco de su voz resonó en la sala, una onda expansiva que empujó las sombras hacia atrás. La luz se intensificó, llenando cada rincón de su interior. En ese momento, vio un destello brillante en el centro de la oscuridad. Era la risa de Carla, una melodía de esperanza que lo llamó a luchar. «¿Dónde estás?», retumbó su pregunta en el vacío, mientras la luz se proyectaba hacia el final del túnel que emergía ante él, un camino que no había notado antes. Atraído por la vibración de su amor, Luis tomó un paso más, dejando que el eco de nuevo hablara: «Lo haré. Voy por ti, Carla». El túnel se expandió, y la oscuridad comenzó a hacerse más tenue. Pero entonces, una sombra familiar emergió al final. Era un reflejo distorsionado de él mismo, con una mueca de desdicha y desesperación. «¿Crees que puedes salvarla? Ella no te quiere. Ella se desvanecerá como todos los que amas». Las palabras calaron profundo. Luis sintió que su determinación comenzaba a desmoronarse. «No, no puedo dejar que esto me detenga. Tengo que encontrarla», se repetía, mientras su propia imagen se abalanzaba hacia él. «Esas sombras se quedarán contigo para siempre. Nunca te soltarán». Luis sintió que la lucha interna lo consumía, como si una guerra estuviera librándose dentro de él. La sombra de sí mismo cerraba el paso, pero en su interior, el ardor del amor por Carla seguía vivo. La luz lo rodeó, blandiendo su espada de esperanza, y se preparó para enfrentar a su propio demonio. «Sálvate, Luis», gritó al aire, sintiendo el poder de las palabras al conflicto de amor y miedo. La sombra cargó contra él, y en un instante, todo se detuvo. La luz y la oscuridad colisionaron en una explosión de pura energía que hizo sacudir el suelo. Cuando la bruma se disipó, Luis sintió que su destino estaba en la balanza. El eco de su determinación reverberó en la oscuridad.
¿Acaso estaba listo para enfrentar lo que había sido siempre su mayor rival, sí mismo? Los murmullos que llenaban el aire se detuvieron y una aterradora pregunta emergió en la penumbra. ¿Y si el verdadero monstruo siempre has sido tú? La luz y la oscuridad chocaron en un explosivo estallido, y Luis sintió como si el mundo a su alrededor temblara. La sombra de su propio ser se abalanzó sobre él, reflejando sus miedos más profundos. Las palabras del extraño resonaban en su mente, llenas de burla y desesperación: las sombras siempre se quedarán contigo. Pero esta vez, Luis no estaba dispuesto a dudar. No soy solo mis miedos, gritó, el eco de su voz atravesando el abismo. La luz que había tejido con su amor por Carla comenzaba a brillar con fuerza, empujando la oscuridad. Cada recuerdo de amor, cada risa compartida y cada momento de felicidad se agruparon en su corazón, formando un escudo resplandeciente. Su ser se convirtió en un faro, encarando la sombra que intentaba consumirlo. Carla, estoy aquí contigo, murmuró, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. La figura de ella comenzó a aparecer entre las sombras, su luz luchando contra la oscuridad. Luis sabía que no podía dejar que sus propios demonios los atraparan. Debía avanzar, debía liberar a Carla y a todos los que había perdido. Los ecos de sus miedos parecían alcanzar su cúspide, las voces distorsionadas de su familia resonando en su mente, atacando su confianza. Nunca será suficiente, siempre has fallado, te has olvidado de nosotros. Pero Luis tomó una profunda respiración, cerrando los ojos por un momento. Con cada palabra hiriente, se sintió más ligero. Estoy aquí para recordarles lo que somos, exclamó, una claridad repentina llenando su pecho. Las sombras comenzaron a temblar, como si la luz estuviera invadiendo su espacio, descomponiendo su poder. Luis abrió los ojos, su determinación ardía más que nunca. No, no tengo miedo de enfrentarles, dijo, su voz resonando con fuerza. No seré un prisionero de mis decisiones. He luchado por cada uno de ustedes y ahora voy a luchar por ella. La sombra de sí mismo, retorciéndose en formas grotescas, se detuvo un momento, como si dudara. En ese instante, Luis sintió la necesidad de unir su amor a la luz que había creado. El pasado es parte de mí, pero no lo define. Estoy aquí por la gente que amo y eso es lo que me da fuerza. Extendió su mano hacia la oscuridad y, con un grito interno de valentía, lo proclamó: soy amado y soy fuerte. La luz que emanaba de él se intensificó, expandiéndose hacia la sombra, que comenzó a desvanecerse gradualmente. No puedes hacerme esto, gritó la sombra, su voz llena de terror. No puedes escapar de ti mismo. Pero Luis sabía que su amor era su mayor escudo, y ese amor podía romper cualquier cadena. Carla, toma mi mano, dijo, su voz llena de esperanza y convicción. Mientras su figura emergía entre las sombras, ella extendió su mano hacia él. Al unirse, su luz brilló con tal intensidad que el vacío que los rodeaba comenzó a retumbar. La conexión entre ellos era palpable, y Luis sintió que nada podría separarlos. Con un nuevo impulso, Luis y Carla avanzaron juntos hacia la oscuridad. La sombra colapsó, desmoronándose en una nube de polvo negro antes de desaparecer por completo. Luis sintió que su respiración se aligeraba, como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. La risa burlona del extraño se desvanecía, reemplazada por un profundo silencio que llenaba el espacio. Lo logramos, murmuró Carla, con lágrimas de alegría brotando por sus mejillas. Luis la miró, sintiendo que el amor había prevalecido. Pero, ¿qué costo había tenido que pagar para llegar hasta aquí? La sombra aún podía quedar, esperando para reemergir. No importa, dijo Luis, mirando a su alrededor, sintiendo la nueva luz envolvía sus corazones. Lo enfrentaremos juntos, siempre. Este es un nuevo comienzo. Tomó la mano de Carla con fuerza, y juntos dieron un paso hacia la nueva vida que les esperaba. Mientras se alejaban del oscuro abismo, una suave melodía de risas familiares resonó en el aire, llenando el espacio con calidez y alegría. La luz ahora brillaba intensamente, un recordatorio que el amor siempre encontraría su camino, incluso a través de la oscuridad, y aunque el camino por delante podría tener sus propias sombras, Luis y Carla sabían que juntos, nada podría separarlos. La vida renacería con cada nuevo amanecer, y a partir de ese momento, jamás mirarían atrás. La lucha había terminado, pero el amor apenas comenzaba. La historia de Luis y Carla nos enseña que los verdaderos lazos pueden desafiar hasta las mayores adversidades. Si aún no lo has hecho, necesitas suscribirte ahora a este canal. No esperes ni un segundo más, ya que vienen más historias exclusivas como esta.
Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros descubran esta historia. Además, no olvides dejar tus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y ser parte de esta comunidad maravillosa. El momento de actuar es ahora.